Enseguida lo sumamos a Ismael Bermúdez. Gracias por venir, Ismael. ¿Qué tal? Muy bien. Para ver cómo queda la economía, qué va a pasar en los próximos días aquí en la Argentina a raíz de estos anuncios y lo que falta todavía, sí, ¿no? La verdad que se esperaba un discurso más, con mayores explicaciones, más hablándole a la gente, más de contención, ¿no? Se criticó de alguna manera la conferencia de Caputo y Duhovne del otro día en el sentido de que fue muy técnica, muy hacia los mercados y quizás si se esperaba que el presidente le hablara un poco más a la gente. Es muy reciente, vamos a ver cómo repercute, pero a mi criterio faltó, ¿no? Esto que os decía, explicaciones y dirigirse más un poco a la gente. En instantes habla Duhovne, estamos trabajando en vivo. A ver, ¿qué se puede hacer de diferente de lo que ya sabés que tenés que aplicar en un país que todos, insisto, todos los economistas te plantean que se gasta más de lo que ingresa? Ismael, digo, ¿por qué se apela al Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque estamos realmente en una situación muy crítica. El déficit fiscal de la Argentina es enorme, el endeudamiento es enorme, las tasas de interés, no hace falta explicarlo. El gobierno llevó adelante durante estos 2 años y pico prácticamente una política que era altas tasas de interés. Eso provocó una lluvia de dólares financieros que se acrecentaron dentro del país justamente por las altas tasas de interés. Y bueno, la famosa bicicleta financiera. Esa bicicleta financiera fue generando cada vez el pago de intereses más altos, por lo tanto teníamos más déficit fiscal y obligaba al gobierno a tomar más deuda. En ¿cuántos tenemos? 2 años y 4 meses, la deuda pública del Estado Nacional, sin provincias, sin municipios y sin Banco Central, aumentó en 100.000 millones de dólares. Están las planillas del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, se puede ingresar, y del Ministerio de Finanzas, 100.000 millones de dólares. Hoy la Argentina está pagando una masa de intereses que ni siquiera puede pagar, con lo cual los tiene que refinanciar, del orden de los 20.000 millones de dólares. ¿Entonces el equivalente en pedir financiamiento de esta manera? Bueno, no. Ahora viene el tema, que es lo siguiente. El gobierno dijo: se inician conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El FMI presta dinero, pero hay que ponerse primero de acuerdo con un plan económico interno para el país. ¿Está claro? A diferencia de un banco donde quizá uno presenta los papeles. Es lo que decíamos, pone condiciones. Pone condiciones. ¿Y qué cosas se tocan? ¿Qué cosas se tocan? Bueno, el fondo ya estuvo aquí, en lo que se llama el artículo 4, estuvo a fin de año y planteó varias cuestiones. Una de las cuestiones que planteó era el cambio de la fórmula previsional, ¿se acuerdan? Sí. Que después el gobierno implementó. Sí. Pero en ese mismo memorándum que dejó el Fondo Monetario Internacional, el fondo planteó que hay que bajar el cálculo de las futuras jubilaciones. O sea, la gente que todavía no se jubiló, cuando llegue el momento de jubilar, se planteó 2 medidas: elevar la edad jubilatoria y 2, disminuir el cálculo de los haberes. Hoy, en promedio, más o menos las jubilaciones de aquel que se jubila ahora rondan más o menos el 65% del sueldo, del último sueldo promedio de los últimos 10 años. Así se calcula. Se dice que como resultado de lo que planteó el fondo, se quiere hacer una nueva fórmula para calcular no los ya jubilados, sino los que se van a jubilar, de bajarlo al 50%. Y ahorrar, entre comillas, por esa vía. Esto está, vuelvo a señalar, si ustedes ingresan al sitio del Fondo Monetario Internacional, ponen además, rubro Argentina, ahora, y ahí están las últimas. Te voy a decir por qué. Es una locura. Porque, digamos, a los que estamos en actividad, hace muchos años que venimos pagando la fiesta, y te van a decir, pero cuando dejes de laburar, tenés que seguir pagando la fiesta. Es terrible. Bueno, los ya jubilados... Si se tiene que hacer... Ustedes calculan lo siguiente: a los ya jubilados le tenían que haber dado en marzo 14,5. Sí. Le dieron 5,71 más un bono en algunos casos, etc. La inflación hasta abril, con el dato de abril que se va a conocer el lunes, vamos a tener una inflación entre el 9,6 y 9,8, prácticamente 10%. Y el aumento fue el 5,71. La mayor parte de las paritarias no se han cerrado. O sea que hoy estamos, inclusive los periodistas, con sueldos fijados en el 2017 para enfrentar precios del 2018. Claro.
Bueno, esta es la situación. Además, Ismael, perdón, del cálculo previsional, ¿qué otras cosas está pidiendo el Fondo Monetario que están planteadas en ese famoso artículo 4 que lo hemos discutido? Bueno, otro tema es el tema de bajar los sueldos, achicar toda la planta de empleado público. ¿No quiere el gobierno eso? Porque viste que asumió y puso 21 ministerios y sumó planta al Estado y en 2 años y medio no bajó. Sí, pero ojo con eso, porque lo que pasó es que se llenó de puestos de alta jerarquía. Exacto, funcionario, director nacional de eso, etcétera. Agarran ustedes el boletín oficial. Sí, el de ayer. O sea, no se bajó el número. El de ayer, 43 directores. 43 directores en la renovación. Claro. Se bajó la cantidad de gente, pero no el número. Hay cambios en gente, pero por otro lado aparece aquellos que tienen mayor retribución, porque como hay más puestos jerárquicos, aparece un incremento por ese lado. Ayer las primeras 60 páginas del boletín oficial eran renovación de cargos, etcétera. Hoy creo que hay unas 20 y pico también. Todos los días aparece este tipo de designación, entonces también tenemos que tener cuidado. Por eso digo, hay que ver la letra chica, porque si no parecen anuncios muy lindos, pero evidentemente viene el tema que vos mismo planteás, pero como yo ahora cuando me vaya a jubilar me van a decir que me dan la mitad y todavía tengo que seguir trabajando varios años más. Eso está en la propuesta del Fondo Monetario. Eso, lógicamente, el ministro, el presidente van a tener que discutir con el Fondo Monetario Internacional, pero eso es lo que ya el Fondo Monetario ya dejó planteado. Digo, porque si el fondo viene, porque nosotros planteamos, Caputo viene pidiendo 30.000 por año, que es lo que dice que necesita para sostener el gradualismo, se había garantizado lo de este año, uno puede presumir que si lo que le van a pedir al fondo son 30.000 más, pasan dos cosas. Una, cree que no se la van a prestar de vuelta afuera y se está garantizando los 30.000 para terminar el 2019. Claro, los bancos, acá hay que comprender lo siguiente. ¿Quién se llevó estos 7.000 millones de dólares en estas semanas? Aunque todos nosotros quisiéramos complotar contra el dólar, no movemos el amperímetro. Fueron los grandes fondos de inversión. Bancos, fondos de inversión, etcétera. Que al mismo tiempo le dijeron al gobierno, no te prestamos más. Se le cortó lo que se llama el financiamiento externo a la Argentina. ¿Eso pasó? Eso es lo que pasó. Por eso ¿Pasó que dijeron ya dijeron no le prestamos más? ¿Que era el gran temor que había? Lógico, no solamente no le prestamos más, sino que nos retiramos de la Argentina y nos llevamos los dólares. La famosa lluvia de dólares. Pero Macri no era sí, pero perdió la confianza. El príncipe de todos ellos. Perdió la confianza. Sí, pero pasa lo siguiente. Perdón, Ismael, perdón. Hay movimientos en el Ministerio de Economía. No. Bueno. Está por empezar la conferencia de prensa. Vamos en directo allí a ver qué pasa. Hemos hecho progresos, bajamos la pobreza, bajamos el desempleo, estamos creciendo, dijo Duhovne, y empezó a explicar, ¿no?, el porqué de este pedido de financiamiento preventivo. ¿Qué sería, Ismael? Bueno, es un préstamo extraordinario que le daría el Fondo Monetario Internacional y es básicamente por el hecho de que la Argentina tiene cerrado ya hoy todos los canales de financiamiento. Nadie le quiere prestar, no, lo que explicamos recién, no solamente no le quieren prestar a la Argentina, sino que están retirando los fondos de la Argentina. Entonces, ante una situación de emergencia, se recurre al Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, el ministro dio muy pocas precisiones. Por eso dijo que no eran negociaciones, sino que iniciamos conversaciones. Sí. Entonces esto parece... y lo único que pasó hasta ahora fue un llamado de teléfono donde le dijeron... ¿No es demasiado pronto para hacer un anuncio cuando no puede hablar ni siquiera de las condiciones y no se negociaron? No, ¿sabés por qué no tuvo que hacer este anuncio? Porque el dólar estaba subiendo de manera muy, pero muy fuerte. Lo anunciado el viernes y el lunes. El viernes, con el cambio en las metas y con la decisión inclusive de que los bancos tenían que liberar dólares para ver si bajaban, pasó exactamente lo contrario. ¿Y baja un peso? ¿Es una caída lógica? Está en 22.70 ahora. Bueno, bajó por el anuncio del FMI, pero hace rato estaba arriba de 23 pesos. 23.50. O sea, las aguas se calman, aunque el FMI le gustaría un dólar más alto. O sea, baja el dólar. Esto ahora es lo que vamos a ver. Por eso él dijo que iniciamos conversaciones. Ni siquiera se comenzaron las negociaciones. Y vamos a ver lo que se llama cuáles van a ser las condicionalidades que le va a poner el Fondo Monetario Internacional para liberar esos fondos. No son gratis. No solamente... Le preguntó Diego de Nicolás. Claro, pero él dijo que no era... que era semi-gratis porque el FMI presta tasas más bajas, lo cual es cierto. Pero yo digo que desde el punto de vista de la política económica y de la política social, no es nada gratis porque vienen las condicionalidades y como dijo el ministro Duhovne, que habló del artículo 4, que es lo que el Fondo Monetario Internacional en la revisión de cuentas que hizo a fin del año,
dejó en un memorándum cuáles son las condiciones que pone el FMI para la Argentina. Y lógicamente se van a acelerar si la Argentina va a pedirle dinero. Claro, bueno, pero son condiciones complicadas de cumplir, ¿no? Muy difíciles. Muchas de las que estábamos mencionando, la verdad que tienen un alto costo político. Imagínate si... Y costo social. Claro, y costo social. Sí, lo que sucedió con la reforma previsional, la repercusión negativa que tuvo en la sociedad, imagínense si plantean disminuir al 50% las futuras jubilaciones. No bajar 50%, sí, sino que 50%, sea el 50% del sueldo último, del sueldo de los últimos años. La tasa de sustitución. La llamada tasa de reemplazo de sustitución. Yo tengo, Ismael, ahí he consultado, que el anuncio se da porque tienen garantizado el préstamo del fondo. O sea que, digo, más allá de la conversación telefónica y de esta primera señal que le quieren dar a los mercados, que la intención era ya hacer el anuncio porque el préstamo va a venir. O sea que todavía no quieren cerrar el número porque quieren ir gradualmente con esto que vos señalabas, dar un primer mensaje, o sea, pero que el anuncio se hizo porque está autorizado, porque la plata está. Que que el FMI tiene la plata y que se la puede prestar. Que se la va a dar y que se la va a dar. Bueno, va a depender de las condicionalidades que ponga el Fondo Monetario Internacional. Esto significaría, en principio, por lo que vos estás diciendo, de que el gobierno está dispuesto a firmar los requisitos o condicionalidades que plantea el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el ministro Duhovne dijo que no es el fondo, ese cuco que mencionábamos, que recién decíamos que a todos nos da un poco escalofríos tener que acudir al fondo. ¿En qué sentido te parece que lo dijo? Por un lado, él comentaba que es un fondo que acepta este gradualismo, que está de acuerdo y que lo apoya. No, pero a mí me gustaría escuchar qué es lo que dice el fondo, no la interpretación del ministro de lo que es el fondo. El fondo tiene una lógica y yo por eso insisto, yo me baso en las conclusiones por escrito que dejó el Fondo Monetario Internacional a fin del año pasado. No hago una interpretación subjetiva de si el fondo ahora es más bueno, menos malo, etc. Las conclusiones son aquellas que acabo de plantear. ¿Quién planteó el cambio de la fórmula previsional? El fondo. El Fondo Monetario Internacional. Entonces no es cierto lo que dice el ministro Duhovne de que este es otro fondo monetario al que la Argentina cerró su deuda en el 2006. Es el mismo fondo. Sí, pero Argentina en el 2006 lo que hizo fue sencillamente ir con todos los dólares arriba de la mesa y pagarle. Claro. Vos te imaginás, si yo soy el Fondo Monetario Internacional y vos me venís a pagar, yo soy tu acreedor, y vos venís con todos los dólares y me lo ponés arriba de la mesa, y yo qué te puedo... lo único que te voy a dedicar con los brazos abiertos y frases de amor. Claro, pero Ismael, yo en esto apuntaba, digo, Duhovne, yo no sé si esta es la frase edulcorada del ministro para decir... Ojo que este no es el fondo malo que en la sociedad argentina está instalado. ¿Es el mismo o no es el mismo? Entra al archivo, pone Fondo Monetario Internacional, cambio de fórmula previsional, y ahí vas a ver quién planteó el cambio de la fórmula. La pregunta es esta: ¿quién te presta sin ponerte condiciones? Nadie. O sea, vos me ves en la lona a mí, ¿no? Y aparece eso, un amigo, ¿no? O llamale como quieras. Y me decís, mira, la verdad estás haciendo todo mal, Edu. Pero yo no estoy... Entonces yo te presto plata. ¿Sí? Y te presto plata, pero la verdad me tenés que dar muestra de que empezaste a cambiar y te pongo estas condiciones. Mira, dos veces por semana nos vamos a encontrar y nos vas a decir cómo vienen tus cuentas. Pero yo no estoy haciendo una imputación moral. No, pero es que yo digo... Yo digo... El banco tiene su lógica, el FMI tiene su lógica. El que está haciendo las cosas mal es Argentina. Sí, por supuesto. Digo, la está haciendo mal hacia adentro y no encuentra la salida y sale a buscar financiamiento preventivo, como dijo Duhovne, afuera. Y bueno, está el Fondo Monetario Internacional, que es el fondo más bueno que te presta ahora, el financiamiento, ¿no? Como dice el ministro. Pero pasa lo siguiente, el financiamiento preventivo que dice el ministro tiene que ver con el hecho de que vos tenés un agujero enorme, aumentaste la deuda en 2 años en 80.000 millones de dólares, necesitas aumentarla 35.000 millones más este año, en el 2019 y en el 2020. En el programa del ministro Duhovne, la deuda crece hasta el 2020. Ya aquellos que no creen en lo que dice el ministro dicen, no, la deuda crece hasta el 2022 y hacen otras proyecciones. Esta es la realidad. Ahora, por otro lado, con el aumento de las tarifas que hubo, importante, con lo cual hubo menores subsidios económicos, con la reducción de los gastos de infraestructura, etcétera, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos un déficit fiscal más alto? No, pero respondeme vos, que sos el economista. Y la cuenta de intereses. Los intereses. Sí, los intereses más que compensaron el ahorro fiscal que logró el gobierno por el aumento de las tarifas. O sea que fue un error, digo, para
el público en general que ve cómo lo bombardeamos, Ismael, con este tema, dólar a 23.50, bueno, ahora 22.70, Sturzenegger anunciando una tasa del 40%, ¿eso fue como el golpe de gracia poner la tasa al 40% para que hoy estemos hablando de que el fondo vuelve? No, fue una mala medida tomada porque cuando el Banco Central toma esta medida, nosotros ya estábamos en un proceso de fuga de capitales. Claro. La fuga de capitales comienza en enero, se exacerbó en las últimas semanas, pero estos 7.000 y pico de millones de dólares que se fueron, si vos mirás el balance del Banco Central vas a ver que se va. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Argentina tiene un desequilibrio en sus cuentas externas de 35.000 millones de dólares este año. ¿Cómo se compone? Vos tenés la balanza comercial, exportaciones, importaciones. Importás 10.000 millones más que lo que exportás. Sí. Tenés que girar intereses por el pago de la deuda. Las empresas extranjeras giran utilidades y dividendos a sus casas matrices. Y tenés el balance de servicios que también es deficitario. Cuando sumás todo eso, vos tenés un agujero externo de 35.000 millones de dólares. Esos 35.000 millones de dólares, ¿cómo lo financiás? Con deuda, porque la economía argentina no genera dólares propios. ¿Cómo sería generar dólares propios? Que exportemos mucho, importemos y que ingresen dólares. Como no entran dólares, digamos, genuinos, propios, viene el endeudamiento. Él la llama, muy bien. Para que venga ese endeudamiento, ¿qué dijeron? Subamos la tasa de interés. Y entonces muchos capitales del exterior vinieron a la Argentina diciendo, ¿sabes qué? En la Argentina podés hacer un 10, un 12% en dólares que no lo obtenés en ninguna parte del mundo. Y vinieron. ¿Cómo se llama eso? Bicicleta financiera. Bueno, en determinado momento, esos que hicieron la bicicleta financiera dijeron, y che, me parece que ya estamos en zona de riesgo. Sí. Muy bien. No tiene más aceite la bicicleta. No, la bicicleta está haciendo mucho ruido, claro. Es momento de pasarse al otro lado. Del otro lado van y le contestan, no, pero yo te doy más tasa de interés. Escúchame, si vos le prestás a un amigo y no te lo devuelve, después no te lo devuelve, no te lo devuelve, y después viene y te dice, no solamente no te lo voy a devolver, sino que te subo la tasa de interés, vos decís, este está en la lona. Sí. Claro. Bueno, esto es de manera muy sencilla lo que ha pasado. Y bueno, esta es la situación que hemos llegado hoy. Bueno, y es una situación que uno llamaría un manotazo de ahogado, ¿no? Sabemos que nadie resiste un archivo, mucho menos los políticos, pero lo que decía Duhovne hace un año y lo contradictorio que resulta el momento que vivimos ahora muestra que las papas están quemando, Paloma. Sí, así es, Pau. Mira, esta es una nota del diario Ámbito que hicieron los colegas Laborda y Olivera Dol, donde le preguntaban justamente al ministro Duhovne sobre el FMI. Mirá lo que decía, este es el título. No vamos a tener un programa con el Fondo Monetario. Pero si ves la respuesta completa a la pregunta, es todavía más tremenda la contradicción. Mira esto. El FMI solo puede pedirles medidas a los países cuando tienen un programa en el que presta y ahí empieza a marcar la cancha. Nosotros no tenemos programa con el FMI ni vamos a tener. El FMI es solo un ámbito de discusión. El mismo ministro acá está reconociendo que el FMI, cuando te presta plata, te pide condiciones. Y condiciones que muchas veces son adversas, condiciones que van en contra del supuesto gradualismo que plantea el gobierno y que de hecho Bermúdez lo marcaba muy bien, por ejemplo, el año pasado cuando fue el tema de las jubilaciones. Ya se recortó jubilaciones, se recortó en subsidios con las tarifas y el transporte, se recortó ahora en la planta estatal que está tratando de hacer retiros voluntarios, etcétera. ¿Dónde más se puede sacar dinero, Ismael? ¿Dónde más puede el Estado ahorrar dinero? Bueno, recién lo planteábamos, creo que van por el tema de las jubilaciones, de los futuros jubilados, eso está en las conclusiones que dejó el Fondo Monetario. Va a haber nuevos recortes en las plantas de personal estatal, municipal. Pero digo, y la señal, como decía Mariana recién, la señal de 20 y pico de ministerios y que haya una subsecretaría de la bicicleta. Digo, esas cosas ¿cuándo se tocan? La directora, perdón, la directora de la... Pero digo, son más que señales. Porque eso cuesta plata. Y mientras el jubilado tiene que contar las moneditas y cada uno de los laburantes trata de hacer las cuentas para ver si paga las tarifas y llega a fin de mes, digo, basta de subsecretarías que pueden estar bajo la órbita de un ministerio y puede estar encargado el propio ministro o el propio secretario. Edu, la semana pasada hubo 60 nombramientos nuevos. En plena corrida del dólar, 60 nombramientos. Ayer, 43 oficial. 43. Tenía la mitad de sus páginas. Las primeras 60 páginas eran designaciones, muchos eran renovación
renovación. Que ya estuvieran trabajando, que fueran nombramientos que no estaban otorgados. No era el momento tampoco, porque hablamos de señales, ¿no? Porque justamente me parece que este anuncio de hoy es una señal, ¿no?, hacia los mercados para tratar de calmar el humor. Ahora, ¿alcanza, Ismael? Bueno, vamos a ver, porque como solamente dijeron que era inicio de conversaciones, no sabemos el contenido. Ni el monto. Ni el monto. Fue muy impreciso el ministro, me parece que posiblemente el anuncio esté muy, pero muy verde todavía. Fue una conversación telefónica, seguramente, por lo que dijo el presidente, que dije, hoy habló con Christine Lagarde. Sí. Vamos a ver si efectivamente van por ese lado. Hay que ver también el impacto social. No olvidemos que este es un país que tiene 10 millones de pobres, 25% de pobreza, y el ajuste. Mirá, el dato de inflación, se habla mucho del dato de inflación, pero ustedes siempre miren el dato de inflación del INDEC, de la canasta de pobreza. Los datos de inflación de la canasta de pobreza son más altos que los datos de la inflación promedio. Quiere decir que la inflación está golpeando. En el último mes creo que dio 2,70 y 3,20 o con 40 de pobreza. Un número final cortito, un número final cortito. 35.000 millones de dólares es lo que la Argentina debe. No, la Argentina, lo que debe la Argentina... Sí. No, de lo que deben, digo... 35.000 es lo que necesita endeudarse este año. No sería ilógico porque está circulando que pediría 30.000 millones de dólares al fondo. Sí, pero sería para el año próximo, porque supuestamente el financiamiento de este año... porque debe querer asegurarse el financiamiento de lo que resta de este año y la del año próximo. O sea, no sería ilógico ese monto. No, podría llegar a ser. Ahora, si ese es el monto... Agarrate con las condicionalidades. No, con las condicionalidades, no los intereses. Para cerrar, me dice alguien de la oposición, es mejor que no hacer nada hacer esto, por lo menos para aplacarle los ánimos. De la oposición. No, siempre no hacer nada, etcétera. Lo que hay que tratar es hacer algo correcto. ¿Está claro? No hacer nada, el inmovilismo en una situación así te arrastra, en eso estoy de acuerdo. Pero hay que tratar de hacer las cosas bien, porque hacer las cosas mal hoy en la Argentina tiene un costo político y un costo social y económico muy, pero muy grande. Gracias, Ismael. No, al contrario. Como siempre, un placer.